¿Qué fue lo que te hizo dejar de ir a la iglesia? Recuerdo que una mañana me quedé más tiempo de lo normal sentada después de la misa. Siempre me había gustado el ritual de cantar, sentarme en el mismo banco y saludar a las mismas caras, pero ese día, mientras observaba a la gente salir, me invadió una sensación extraña. Muchas conversaciones eran superficiales y había muchísima prisa por volver a la rutina diaria. Empecé a ver la iglesia como un lugar donde se cumplían formalidades más que un espacio de comunidad genuina. Con el tiempo esa percepción creció, ya no encontraba alimento espiritual en sermones repetitivos ni sentido en saludos automáticos. Poco a poco dejé de ir primero los domingos, luego los demás días. No fue un golpe dramático, sino una fatiga lenta de rituales vacíos. Cuando era adolescente pasaba horas en el coro y me gustaba sentirme parte de algo. Con los años las cosas cambiaron, la enseñanza se volvió rígida, había menos énfasis en la reflexión y más en seguir esquemas heredados sin cuestionar. Empecé a notar contradicciones entre lo que se predicaba y lo que muchas personas practicaban fuera de la iglesia. Además, viví una situación personal en la que pedí ayuda y la respuesta fue fría y protocolaria, eso me dolió profundamente. Esa suma de desencuentros entre la experiencia personal y la institucional me llevó a tomar distancia. Dejar de ir fue un proceso de sanar ese espacio para mí. Hace tiempo tuve un domingo que me marcó de forma extraña. La homilía estuvo centrada en moralejas fáciles, y luego el sacerdote pasó a hablar de temas políticos con un tono categórico que me incomodó. Ver que la institución mezclaba mensajes religiosos con opiniones que no representaban a toda la comunidad me hizo cuestionar el lugar de la fe en ese edificio. Empecé a sentir que la iglesia ya no era un refugio espiritual sino un altavoz de posiciones que no compartía. Con el tiempo, y tras buscar otras comunidades más abiertas, fui dejando de ir. Me acuerdo de las meriendas comunitarias después de misa, solían ser lo mejor del domingo. Con el tiempo noté que esas reuniones se volvieron pequeñas agrupaciones cerradas en las que era difícil entrar, o donde los mismos grupos se reproducían y no invitaban a otros a participar. También viví un episodio en que una persona cercana fue juzgada y excluida abiertamente por sus circunstancias personales. Ver eso me rompió por dentro, porque la compasión que tanto se proclamaba no se aplicaba. Fue una contradicción tan grande que empezó a pesar más que las canciones bonitas. Dejar de ir fue mi forma de protegerme y buscar espacios donde la inclusión fuera real. Hubo un tiempo en el que me quedaba a conversar con abuelos y gente mayor después de la misa. Años más tarde, cuando pedí consejo en una situación complicada, la respuesta que recibí fue moralista y sin empatía, me sentí culpabilizada en lugar de acogida. Esa experiencia, sumada a otras pequeñas decepciones, comentarios despectivos sobre temas de género, por ejemplo, me hicieron pensar que la iglesia local no estaba lista para acompañar como decía. Me costó decidirlo, pero opté por no regresar hasta encontrar un lugar que realmente practicara la misericordia que predicaba. Siempre pensé que la fe era una conversación íntima conmigo misma, no un libro de reglas. Con el tiempo vi cómo ciertas normas estrictas y una interpretación rígida de la doctrina dejaban poco espacio a la duda, la pregunta o el diálogo. Cuando traté de plantear inquietudes, me topé con miradas defensivas y respuestas cerradas que, en vez de ampliar, achicaban el horizonte. Eso me alejó. Empecé a buscar comunidades de pensamiento más flexibles y prácticas espirituales personales que me permitieran crecer sin sentirme castigada por cuestionar. Mi historia con la iglesia cambió poco a poco y sin un evento único de gran impacto. Fueron microexperiencias acumuladas, sermones repetitivos, falta de atención a temas sociales importantes en mi comunidad, y líderes que parecían más interesados en la apariencia que en el acompañamiento real. Un día me sorprendí aceptando que ya no sentía paz al entrar. Tomé distancia y empecé a explorar otras prácticas, lectura, meditación, grupos de discusión. Con el tiempo comprobé que mi espiritualidad se nutría más fuera de aquel edificio que dentro, y así terminé por dejar de ir. En una ocasión pedí que la iglesia apoyara un proyecto comunitario de ayuda y la respuesta fue burocrática y lenta. Eso me desilusionó porque creía que esa institución debía ser la primera en movilizar recursos para los más necesitados. Ver la falta de compromiso concreto, las excusas administrativas y la prioridad de otras actividades menos urgentes me llevó a sentir que el corazón de la comunidad no latía donde yo lo esperaba. Me alejé porque quería participar en iniciativas donde las acciones fueran verdaderas, no solo palabras. De chica me gustaba la estética de la liturgia, las velas, los cantos, el sentido de ritual. Crecí y empecé a preguntarme por qué ciertos temas nunca se tocaban en los sermones, igualdad de género, derechos humanos, o el sufrimiento de colectivos discriminados. Cada vez que sugerí abordar esos temas, la respuesta fue minimizar o postergar. Sentí que la iglesia se cerraba a conversaciones necesarias para los tiempos que vivimos.
Eso me dolió y me empujó a buscar otras formas de expresar mi espiritualidad que fueran más coherentes con mis valores. Tuve una experiencia personal que me hizo replantearlo todo. Cuando atravesé una crisis familiar, esperé contención en la comunidad religiosa y en cambio recibí juicios velados y consejos moralistas que no ayudaban. Me sentí sola en medio de la multitud. Fue en ese momento cuando entendí que mi lugar de confianza no estaba ahí, al menos no en la forma en que lo había imaginado. Empecé a buscar apoyo en psicoterapia, amigos y grupos de ayuda concretos, y con el tiempo la asistencia a la iglesia dejó de tener sentido para mí. Hubo una época en la que ir a la iglesia era simplemente parte de la rutina familiar, como ir al supermercado los domingos o visitar a mis abuelos después del almuerzo. Yo no lo cuestionaba, lo hacía porque todos lo hacían. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que antes se me escapaban. No eran cosas grandes al inicio, eran frases sueltas, comentarios que pasaban desapercibidos para la mayoría. Lo que empezó a molestarme fue que cada vez que tenía dudas o hacía preguntas incómodas, la gente me pedía fe en lugar de respuestas. Con los años eso pasó de ser raro a sentirse como un muro. Y un día, en medio de un sermón sobre compasión, vi que las mismas personas que escuchaban esos mensajes trataban con frialdad a quienes más necesitaban apoyo. Fue ahí cuando mi cerebro hizo clic y empecé a alejarme sin siquiera anunciarlo. Siempre fui de los que se sientan atrás y observan todo, las miradas, las dinámicas, el ambiente. La iglesia en la que crecí era muy estricta, pero en mi mente de niña eso era normal. De adulta empecé a notar que había mucha presión disfrazada de cariño. Te sonreían, pero también te medían. Cuando empecé a trabajar y a estudiar a la vez, mis horarios cambiaron y dejé de ir un par de domingos. Lo curioso es que nadie me preguntó cómo estaba, si necesitaba ayuda o si me estaba costando manejar todo. Lo único que querían saber era por qué no había ido. Con el tiempo me sentí más objeto que persona, como si mi presencia fuera un requisito más que un acto voluntario. Ese sentimiento terminó erosionando todo lo que alguna vez significó ese lugar para mí. Mi proceso fue lento, casi silencioso. Yo seguía asistiendo porque era algo que hacía con mis amigos, luego porque era una tradición, y después simplemente por inercia. Pero hubo un día específico que todavía recuerdo con claridad. Estábamos en una reunión especial y el tema era sobre ayudar al prójimo. Todo sonaba muy bonito hasta que terminó el servicio y vi cómo ignoraban a una señora mayor que pedía comida afuera. Yo misma la había visto antes. La incoherencia me atravesó como un balde de agua fría. En ese momento entendí que el discurso y la acción estaban en mundos distintos. No fue que dejé de ir al día siguiente, pero a partir de ahí cada sermón me sonaba hueco. Y cuando algo ya no te conecta, simplemente dejas de volver. Algo que siempre recuerdo es que yo iba a la iglesia porque me hacía sentir parte de algo más grande. Era una especie de refugio emocional. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que ese sentimiento venía más de las personas y menos de la fe. Cuando esas personas empezaron a cambiar, o yo cambié, o ambos, el ambiente dejó de sentirse acogedor. Había demasiadas opiniones sobre lo que debería hacer, vestir o pensar. No era un espacio de guía, era un manual de instrucciones disfrazado de espiritualidad. Y un día, cuando me dijeron que cierta situación personal mía era un castigo y que debía aceptarlo con humildad, sentí que todo se vino abajo. Me prometí no volver a un lugar donde mis circunstancias fueran vistas como fallas. Mis domingos de niña eran prácticamente una coreografía: despertarse, arreglarse, sonreír, escuchar, cantar, salir, y repetir la próxima semana. Nadie me preguntó nunca si quería ir, pero tampoco me molestaba. Más adelante, cuando por fin tuve la libertad de decidir, me sorprendió que no tenía ganas. Empecé a analizar por qué. Y me di cuenta de que cada vez que pasaba por un momento difícil y buscaba algún tipo de guía espiritual, lo que recibía eran juicios camuflados de consejos. Era agotador tener que justificar mis decisiones ante gente que apenas conocía mis problemas. Llega un punto en el que uno escoge su paz mental por encima de cualquier tradición. Así que un día, sin drama, simplemente dejé de aparecer. Había una cierta magia en ir de pequeña, no lo voy a negar. Era un sitio donde todo parecía tener un orden, un propósito. Pero la magia se fue desvaneciendo con los años cuando me empecé a dar cuenta de que la misa se repetía más que los discursos de mi profesor de matemáticas. Las mismas frases, las mismas palabras, los mismos rituales. Y yo seguía saliendo igual, con las mismas dudas. En una ocasión busqué apoyo porque atravesaba un duelo complicado, y lo único que me dijeron fue que rezara más fuerte. Ese consejo genérico me hizo sentir invisible. No quería volver a un sitio donde mis problemas quedaban reducidos a un par de frases automáticas. Yo era de las que participaban activamente, grupo de jóvenes, eventos, reuniones, todo.
Me gustaba sentir que aportaba algo. Pero mientras más involucrada estuve, más veía lo que pasaba detrás de bambalinas. Comentarios hirientes, favoritismos, competencia disfrazada de devoción. Era como un pequeño ecosistema donde todos querían ser vistos como los más espirituales. Y yo, que solo quería ayudar, empecé a sentirme usada. El punto de quiebre fue cuando vi cómo trataban a una amiga mía por cometer un error muy humano. La forma en que la juzgaron fue brutal. Ese día salí con una sensación de vacío que nunca se me quitó. Y nunca más regresé. La decisión no fue impulsiva ni por enojo. Fue acumulativa. A veces escuchaba cosas que me hacían ruido, y acumulaba ese ruido sin darle importancia. Pero al final el ruido se volvió demasiado fuerte para ignorarlo. Había demasiadas normas que no tenían sentido, demasiadas expectativas que solo funcionaban para quienes encajaban en cierto molde. Y un día, sentada durante un servicio, me pregunté a mí misma si estaba ahí porque quería estar o porque siempre había estado. La respuesta me cayó mal, era lo segundo. No lo pensé mucho después. Dejé de ir y, para mi sorpresa, lo que sentí fue alivio y no culpa. Lo curioso es que mi ruptura con la iglesia empezó por algo pequeño. Una conversación casual sobre un tema actual donde, aparentemente, tener opinión propia era casi pecado. Lo dejé pasar, pero luego sucedió algo similar, y luego otra vez. Me empezaba a sentir como si tuviera que encogerme para encajar. Pero lo que realmente me hizo alejarme fue notar cómo trataban a la gente con problemas reales. No había empatía, solo frases hechas. En un momento difícil para mí, me acerqué buscando alivio y salí sintiéndome peor. Ahí supe que ese no podía ser mi lugar. Una de las cosas que más recuerdo de mi adolescencia es cómo intentaba encajar en todo, incluso en la iglesia. Me esforzaba por ser la correcta, la que llegaba temprano, la que participaba, la que siempre decía que sí. Pero mientras más crecía, más cuestionaba si realmente ese rol me pertenecía. Había ciertos temas que, cuando los mencionaba, simplemente provocaban silencio o miradas incómodas. Jamás se podían hablar de frente. Me cansé de sentir que tenía que guardar partes de mí para que no resultaran incómodas. Con el tiempo, ir dejó de ser una costumbre y se convirtió en una carga emocional. Hasta que un día, camino a la iglesia, me detuve y me pregunté por qué iba. No supe responder. Y cuando no tienes respuesta, es porque ya no sientes lo mismo. Lo primero que me hizo cuestionar mi relación con la iglesia fue la forma en que trataban ciertos temas personales como si fueran asuntos públicos. Todo tenía opinión, todo era motivo de comentario. Yo pasaba por un momento muy delicado, algo que quería manejar en privado, y aún así se sentían con derecho a sugerirme qué hacer, cómo sentirme y hasta qué decisiones tomar. No había espacio para respirar. A veces parecía que lo importante no era tu bienestar, sino que tu vida encajara con la narrativa del grupo. Esa presión constante terminó desgastándome. Me di cuenta de que donde menos me sentía libre era precisamente en ese lugar. Crecí escuchando que la iglesia era un refugio para todos, pero nunca encajó con lo que vi. De niña no me importaba, pero luego empecé a notar que siempre se esperaba que uno actuara como corresponde. Era como un pequeño teatro donde todos ensayaban el papel de ser perfectos. Intenté seguir ese guión por años, pero llegó un punto donde sentía que estaba interpretando un papel que no me pertenecía. Todo cambió cuando una vez intenté hablar de mis dudas y lo único que recibí fue un sermón sobre obediencia. Ni una conversación, ni una pregunta, solo un discurso. Y en ese momento entendí que lo mío ya no era un tema de fe, sino de autenticidad. No volví más. Para mí fue más un proceso de desencanto. Tenía mucho respeto y por la iglesia en la que crecí, pero con los años empecé a notar que el mensaje parecía más enfocado en mantener tradiciones que en conectar con las personas. Cada vez que alguien pasaba por algo complicado, en lugar de apoyo genuino, se le pedía cumplir más normas, asistir más, demostrar más devoción. Yo empecé a sentirme ahogada por esa estructura. Cuando me di cuenta de que volvía a casa más cargada emocionalmente después de cada servicio, que relajada, decidí darme un descanso. Ese descanso se convirtió en distancia, y luego en una decisión final. Hubo un periodo en mi vida en el que ir a la iglesia me daba una sensación de estructura. Me gustaba pensar que había respuestas para todo. Pero mientras más crecía, más notaba que muchas de esas respuestas no estaban hechas para personas que cuestionan. Cada vez que expresaba alguna duda, me trataban como si estuviera siendo problemática. Llegó un punto en el que ya ni quería hablar, porque sabía que me iban a mirar como si estuviera fallando. Y la verdad es que no quería pasar mis domingos sintiéndome defectuosa. Así que poco a poco comencé a alejarme, sin culpa y sin drama. Solo me alejé para no perderme a mí misma. La razón por la que me alejé fue acumulándose desde la infancia.
Yo veía como algunas personas eran tratadas con mucha diferencia, mientras otras recibían miradas de juicio por cosas mínimas. El favoritismo era evidente, pero siempre lo excusaban como cercanía espiritual. Cuando crecí y pude ver todo sin la inocencia de antes, me di cuenta de que la espiritualidad no era el problema, sino la administración humana del lugar. Me di cuenta de que no me hacía bien seguir ahí. Dejar de ir fue casi como quitarme un peso de encima que ni sabía que cargaba. Durante mucho tiempo pensé que mi molestia era pasajera. Pensaba que algún día volvería a sentir entusiasmo por asistir. Pero los años pasaron y cada vez que pisaba la iglesia me sentía más desconectada. Escuchaba sermones sobre perdón, empatía y humildad, pero veía lo contrario en las actitudes. No era hipocresía maligna, era más bien una especie de contradicción normalizada. Una vez intenté hablar con uno de los líderes sobre algo que me estaba afectando profundamente, y me respondió con una frase tan genérica que parecía que la tenían memorizada. En ese instante entendí que no iba a encontrar lo que buscaba ahí. A mí me pasó que la iglesia dejó de sentirse como un espacio seguro. No era que me hicieran daño directamente, pero siempre había cierta presión por ajustarse a expectativas. Yo me encontraba en una etapa donde quería explorar, aprender, hacer preguntas, y sentía que cada una de esas cosas estaba limitada por reglas no escritas. Había temas que simplemente no se tocaban, dudas que no se discutían, emociones que no se validaban. No quería seguir asistiendo a un sitio donde tenía que guardar una parte de mí para no causar incomodidad. Al final, me di un tiempo. Y cuando noté que mi vida era más ligera sin ese peso, supe que no quería regresar. Lo mío fue un desgaste emocional silencioso. Yo iba con la esperanza de sentir conexión espiritual, pero casi siempre salía sintiendo lo contrario. Una vez recuerdo que fui a pedir consejo porque estaba pasando por una crisis personal, y en lugar de sentir apoyo, me cuestionaron mis decisiones de una forma que me hizo sentir pequeña. No mala, sino pequeña, como si yo no pudiera pensar por mí misma. Después de esa experiencia, cada sermón me sonaba más distante, más despegado de lo que realmente necesitaba. Y dejó de ser una fuente de consuelo y se convirtió en una fuente de ansiedad. Tengo muy presentes los domingos en mi infancia, cuando todo parecía armonioso. Pero más adelante, cuando ya tenía la capacidad de ver detrás de las apariencias, noté que muchas de las relaciones dentro de la iglesia eran superficiales. Mucha gente competía silenciosamente por ser la familia ejemplar, la pareja ejemplar, el joven ejemplar. Parecía más un concurso que una comunidad. Eso terminó cansándome, pero lo que realmente me impulsó a dejar de ir fue darme cuenta de que siempre me iba sintiendo juzgada por cosas que ni siquiera eran importantes. Y sinceramente, nadie quiere pasar su día libre sintiéndose observada o medida. En mi caso, la decisión llegó cuando me di cuenta de que estaba asistiendo por obligación emocional. No porque alguien me obligara físicamente, sino porque sentía que si dejaba de ir, defraudaba a quienes me criaron. Pero cuando me pregunté qué quería yo realmente, la respuesta no coincidía. Me incomodaba la rigidez, la falta de espacio para discutir temas importantes, y la sensación de que todo tenía que seguir un guión estricto. Me detuve a pensar si esa era la vida espiritual que quería y la respuesta fue que no. Y fue liberador darme permiso para dejar de asistir sin sentirme culpable.